la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 58 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta, diputado Barros, de la sección número 59 se encuentra a disposición de la señora Lola Alejandra, Lola. Muy bien. Perdón, presidente. ¿Qué quiere que le haga, presidente? Claro, cambie la silla. Se sienta acá para que tenga mejor. Sí, deja. Ulises siempre lo complica. A ver, por favor, silencio, señores diputados. Le vamos a pedir a la abogada ayudante que dé lectura a la cuenta, por favor. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con el carácter de simple, para el despacho del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Oficio del Ministro de Agricultura, por el cual informa las medidas entregadas a los pequeños agricultores afectados por la erupción del volcán Calbuco. Erupto. Copia del oficio del Ministro de Agricultura subrogante al Subsecretario de Hacienda, informando las medidas señaladas en el punto anterior. Copia del oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, informando que el proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas será remitido a esta comisión una vez despachado por la Comisión de Salud. Y comunicación del Sindicato de Brigadistas Forestales de Valparaíso, dando cuenta del déficit de recursos al interior de CONAF. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, señores diputados. Diputado Barros, la palabra en materias varios. Perdón, presidente, sobre la cuenta. Pero ya pasó ya. Diga nomás, diputado. Presidente, lo que pasa es que, como estoy eruptando hoy día, no estoy muy claro en lo que estoy diciendo. Entonces, quiero consultarle, por su intermedio, a nuestro ex senador Naranjo, que me dio la impresión de haber visto en la revista El Campo del día de ayer un proyecto de ley que habría estado ingresando la Presidenta de la República a la Comisión de Agricultura. ¿Qué proyecto es? ¿No? ¿Qué proyecto? Es que ayer estaba clarito. Salía en la revista El Campo ayer. Un proyecto que está... Puede que haya sido una revista del campo antigua la que leyó usted, señor diputado. Ningún proyecto, no. Sobre otra materia más Efectivamente, interesante, presidente, ofrezco hay la un... palabra, señores diputados. Yo tengo la impresión que una moción parlamentaria. No, era un mensaje de la Presidenta de la República. Diputada Sepúlveda. Sobre la cuenta, presidente, en relación a los brigadistas forestales. Yo creo que sería muy importante poder, primero que todos pudiéramos conocer bien el contexto de la carta y todo, pero quizá en algún minuto antes que termine pudiéramos recibirlo lo antes posible. Viene un periodo de incendio y todo, o sea, viene el periodo, pero ojalá que no ocurra. Sin embargo, yo creo que es muy importante conocer en detalle qué es lo que está ocurriendo y ojalá con la presencia del director nacional de CONAF, para ver qué es lo que está ocurriendo en relación a los brigadistas, pues nos vamos a tener los mismos problemas. Tratemos de adelantarnos a las complicaciones en relación a la ¿se acuerda huelga que tuvimos incluso de los brigadistas hace algún tiempo atrás? Entonces, si nos están enviando una carta, yo creo que también es importante que los podamos escuchar, presidente, en conjunto con el director, en conjunto con el director de la CONAF. Sindical. Sobre el tema, estimada diputada, hemos conversado con el director ejecutivo de CONAF, quien ha dicho que cuenta con los recursos suficientes para enfrentar, ¿no es cierto?, los posibles incendios en esta temporada que ya se avecina. Y sin duda, que como hemos tenido especialmente en la zona centro-sur bastante lluvia en primavera, tenemos las malezas muy, pero muy altas. Hay un porcentaje de combustible superior a los años anteriores. Altas temperaturas, fuertes vientos, por consiguiente estamos en condiciones de que posiblemente se registren los incendios más grandes de la historia de este país, si no tomamos las medidas adecuadas.
Por eso hemos oficiado ya en alguna oportunidad, pero vamos a conversar con el director ejecutivo de CONAF y lo vamos a invitar, aunque sea 10, 15 minutos, que nos explique brevemente. Permite recordar que había un convenio que se iba a hacer con la UNEMI, ¿no es cierto?, de traspaso de recursos, y que va a haber un sistema mucho más operativo para que eso ocurriera. Entonces, revisar con el director si eso está ocurriendo o no en relación a las emergencias, presidente. ¿Cómo no? Bueno, Presidente, la misma lógica hace, yo diría, no sé, quizá un año atrás, CONAF nos expuso acá sobre lugares que estaban técnicamente, no voy a decir la palabra apto, pero propenso a generar incendios, accesible, propenso. En esa lógica, si va a venir el director nacional, que nos pueda traer la lista de esos lugares y qué se ha hecho en torno a que esa propensión se disminuya. diputada. En relación a lo que plantea el colega, yo creo que es muy importante, porque recordar que el incendio de Valparaíso ocurre, pero que se había entregado un informe a cada una de las municipalidades en relación a cuáles eran los lugares de mayor riesgo. Y que incluso lo solicitamos una vez aquí en la comisión al director para chequear, ¿no es cierto?, si se habían enviado o no ese estudio que se entrega todos los años a las municipalidades donde hay mayor riesgo, y cuál es la disminución, como dice usted, del riesgo, pero cuáles son las acciones que cada una de las municipalidades realizó para la disminución de ese riesgo, presidente. Gracias. Señores diputados, ustedes pueden cumplir con un rol muy importante en lo que dice relación con incendios en las comunas, en las poblaciones que ustedes representan. Yo he visto, ¿no es cierto?, con preocupación la cantidad de malezas que hay. Oficié al ministro del Interior y pedí que a su vez, ¿no es cierto?, se oficiara a todos los intendentes del país para que estos entregaran información a los alcaldes y exigieran que esos sitios desocupados, vacuos que hay, ¿no es cierto?, en muchos lugares, se corten los pastizales, porque esos son focos de incendio que muchas veces queman viviendas, no una, varias. Ya lo tuvimos el año pasado en Mulchen, y están dadas las condiciones para que haya en varios lugares del país. Fíjense ustedes que las empresas constructoras que construyen, qué sé yo, 100, 150 casas, pero dejan un espacio de 2, 5, 10 hectáreas, abierto, sin cierre, ni con unos pastizales realmente impresionantes. Pongan atención ustedes y le pidan al alcalde que tome medidas, que notifique, que sancione antes que se produzcan los incendios, porque la situación viene muy compleja. Diputado Barros. Solamente para poder respaldar al diputado Urrutia, que él no tiene una memoria de más de 24 horas. Entonces, ingresó a la Cámara de Diputados para su primer trámite constitucional el proyecto que modifica la ley 20.286 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, que cambia las multas estipuladas hasta ahora en la normativa por penas privativas de libertad, los que cometen ilícitos como la corta de bosque nativo, no autorizada, corta, eliminación, destrucción o descepado de ejemplares en peligro de extinción. La iniciativa pasó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para su estudio. Salvo que el mercurio miente, puede ser. Estos son los invitados por la Denis Pascal. Bien. Tenemos para esta sesión algunos invitados que a petición de la diputada señora Denis Pascal están próximos a ingresar a la sala para seguir conversando acerca de la reforma al Código de Agua. Diputado Paulsen. Sí, presidente, en la misma línea de lo planteado en torno a los incendios forestales, creo que también sería importante, yo sé que se han hecho alianzas estratégicas de CONAF también con las empresas forestales de las zonas correspondientes, y quizás sería bueno invitar al presidente de Corma a nivel nacional para saber cómo están trabajando las Cormas regionales con CONAF, porque uno que tiene de alguna manera localidades rurales que están rodeadas de bosque,
hemos tratado de llegar a acuerdo con las forestales correspondientes. En el caso, le puedo decir, de Selvascura, Púa o Quino, en las 3 localidades de la comuna de Victoria, que estaban rodeadas literalmente por bosque, logramos generar un acuerdo donde se hacía una línea de fuego correspondiente que regulaba quizás esa manera de trabajar. Podríamos plantearla aquí en la comisión con el presidente de Corma Nacional, de manera tal de que con CONAF se pueda hacer un trabajo importante. Fue lo que pasó en Mulchen. Usted bien lo decía, o sea, el bosque llegaba a pocos metros de las casas donde habían pastizales. Entonces también tiene que haber una responsabilidad respecto a quién es propietario. Hace un informe que sacó CONAF, si mal no recuerdo, hace un año atrás, donde hablaban de las comunas de mayor riesgo de incendio. Estaban muchísimas de la 9ª región, o sea, Angol, Collipulli, Ercilla, estaban todas rodeadas de pastizales y bosques, entonces entraban dentro de una calidad muy peligrosa de comunas, y que sería importante también tener en conocimiento para que las propias forestales nos puedan ayudar. Diputado. Perdóneme que sea majadero, sí, pero mire, perdóneme que sea majadero, pero en el tema de CONAF es diferente que pidamos una cosa general de todos los lugares donde pudiera eventualmente existir esto, o que cada uno de nosotros lo plantee en sus comunas, a que el director nacional de la CONAF nos indique estos lugares específicos donde pudiera haber problemas. No, porque no se nos... Por favor, todavía no hemos comenzado, ¿eh? Sigo, presidente. Sí, que el director de CONAF nos indique los lugares donde eventualmente, si no se toman los resguardos, habrían estos temas, porque con esa información nosotros podemos hacerla pública. Y mire, perdóneme lo que voy a decir, obligamos a los alcaldes, sobre todo en un año como es el año 2016, a tomar medidas sobre el tema. Entonces, la idea es que con esa información cada uno de nosotros, en sus respectivos distritos, puede decirle, alcaldesa tanto, alcalde tanto, mire, hay un sector donde yo le quiero avisar que esto puede pasar, y usted entenderá que ese alcalde el próximo año va a hacer el esfuerzo, incluso del bolsillo del municipio, para arreglar ese tema, porque no va a permitir que, estando avisado públicamente, pudiera haber algún tipo de incendio, y con eso estamos cuidando a los vecinos de esas comunas, presidente. Eso. Notificado y sancionado. Sí, referente a lo que plantea el diputado Paulsen, hasta hace algunos años CONAF se preocupaba de los pequeños propietarios y para contar. Podía haber un incendio, ¿no es cierto?, en un bosque que era de una empresa y allí no participaba. Y la empresa hacía lo mismo. Si tenían al lado de su predio un incendio de los pequeños propietarios, ellos no intervenían. Pero felizmente desde hace un tiempo a esta parte hay una muy buena coordinación entre las empresas forestales y la Corporación Nacional Forestal. Todas están involucradas, todas. De tal manera que ese es un gran paso que se ha dado, pero es conveniente que ese tema lo abordemos con el director ejecutivo. Yo diría que Corma no tiene mucho que ver en esto, salvo pedir a las empresas que colaboren de mejor manera. Más allá no, pero son las empresas las que están a cargo de sus brigadas y las que tienen instrucción de que participen conjuntamente con CONAF. A todas. Presidente, totalmente de acuerdo con usted, pero se lo digo a raíz de que CONAF ya emitió un documento donde señaló cuáles eran las municipalidades y sectores en peligro de incendio. ¿Sí? Entonces, si tenemos ya esa información con plano determinado, nos gustaría saber si también las empresas que fueron notificadas de esto están cumpliendo con la limpieza de esos sectores. ¿Cómo no? Perfecto. Presidente, José Pérez. ¿Cómo no, señor diputado? La propuesta que hizo el diputado Diego Pablo se tomó... Se tomó debida nota de ella, ya, evidentemente. Para poner la fecha. Ya, muy bien. La diputada quedó conforme. Está aquí anotado, ¿no es cierto? Y vamos a convocar al director ejecutivo de CONAF y al presidente de Corma. Así se acuerda. Vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley de reforma al Código de Agua, para lo cual saludamos a nuestros invitados que han ingresado ya a la sala.
Jaime Naranjo, nuestro asesor permanente, que estuvo de vacaciones, llegó más quemadito, en fin, qué sé yo, pero parece que el pelo le blanqueó un poco más, pero ya ese es un tema que lo vamos a analizar después. Don Reinaldo, lo echamos de menos en una importante reunión que tuvimos allá en la provincia de Biobío, pero bueno, así es la cosa. Están todos los ministros. A esta distinguida dama que nos ayudó mucho en la sesión pasada, y a don Carlos Esteves, que es uno de nuestros invitados permanentes. Gracias por estar acá. Vamos a dar ingreso a los agricultores. Vamos a suspender por un par de minutos para que entren. La sesión. Como saben los señores y señoras invitadas, estamos analizando la reforma al Código de Agua. Queremos que haya completa claridad acerca del contenido y propósito de esta reforma. Por consiguiente, hemos estado convocando a dirigentes de distintas regiones del país que representan a las asociaciones de regantes, donde hay una serie de interrogantes, ¿no es cierto?, y dudas. Aquí queremos que se vayan, sin duda, que vaya la cosa clarita. Pero queremos también que las intervenciones sean claras y precisas, no de mucho rato, 5, 7 minutos, 10 como máximo. Vamos a saludar a don Luis Becerra, presidente del directorio de la Sociedad Agrícola 5 Valles de Melipilla. ¿Quién es el caballero? Allá. Don Luis Jerez Carrasco, presidente del directorio de la Sociedad Agrofrutillas San Pedro. Ausente. Sergio Astorga Catalán, presidente de la Comunidad de Aguas El Tranque Los Molles. Patricia Geria Plaza, tesorera del directorio Canal Chico, Culiprán y Melipilla. Esta es la de las Platas, ya está bien. Don Pedro Ulloa Armijo, frutillero vocero del movimiento Juntos por el Agua de San Pedro. Ya. Teresa Armijo Carrasco, campesina vocera del Frente Amplio por el Agua de Melipilla. Bien, bienvenidos a los que he nombrado y a los que no he nombrado también, si es que están acá. Y vamos a ofrecerle la palabra a nuestros invitados. Cualquiera puede iniciar su intervención. Puede hacerlo. Nombre y a quién representan cada uno de los que vaya interviniendo, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Astorga, soy presidente de la comunidad regante Tranque Los Molles, Culiprán, Melipilla. Somos una pequeña comunidad recién naciente con personalidad jurídica, organizado gracias al apoyo del gobierno de la presidenta Bachelet, en la cual nos sentimos orgullosos nosotros de conformar esta organización en la cual nos da las facultades para poder defender el derecho que nos corresponde como pequeños agricultores y tener nuestra posibilidad de poder regar. Entendemos que el agua es un derecho y un bien común de todos los chilenos y de todas las personas que viven en este país. Por lo tanto, consideramos que es muy importante para todos nosotros que el agua pase de ser un bien de capital, que pase a ser un bien de común y de servicio a la comunidad en general. Eso nos trae a nosotros para acá, para reconocer que gracias al apoyo, como dije anteriormente, nos hemos organizado. Represento una comunidad de 147 usuarios. Regamos 350 hectáreas en este momento, con posibilidades de llegar hasta sobre las 500, en la medida que esta ley considere que también es importante el apoyo para tecnificar el agua, el riego y optimizar y no perder los escasos recursos que nos vienen quedando con la madre naturaleza. Ese es mi... ¿Esas aguas están inscritas por usted o no? Sí, efectivamente, esas aguas en los 147 usuarios que nosotros tenemos, están todos con su registro de aguas en el Conservador de Bienes Raíces Melipilla. Perfecto. ¿Qué más? Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Armijo. Fui invitada a esta comisión como ex vocera del Frente Amplio por el Agua. Soy campesina de San Pedro de Melipilla, campesina sin agua. Y lo digo así porque para nosotros como comunidad
el tema radica en los derechos de aprovechamiento de agua. Nosotros fuimos informados cuando ya los derechos de agua estaban otorgados a los propietarios por el Código de 1981. Por lo tanto, llegamos atrasados a la fiesta. Y cuando quisimos inscribir ya no habían derechos para asignar. Creemos que ahí radica nuestro problema. Entiendo, ¿no es cierto?, de lo poco que leí del proyecto, que hay avances, que puede que sean significativos, pero para nosotros el derecho de la propiedad y la concentración en pocas manos de los que tienen la propiedad sobre el agua es lo que marca la diferencia. En San Pedro de Melipilla hay comunidades enteras que no tienen agua para la bebida. ¿Ya? Los comités de agua potable demoran en instalarse y empezar a funcionar. Además, hay comunidades, hay sectores en la comunidad que hay mucha dispersión, que son campesinos que tienen tierra y no tienen agua. Y eso atenta también contra la soberanía alimentaria. O sea, el campesino sin agua solamente tiene que enajenar su tierra. ¿Y dónde se va a vivir? Es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Es nuestra preocupación en San Pedro el tener que abandonar el campo para irnos a vivir a la periferia de las ciudades y vivir y sumar esta lista de pobres en el país. Estamos súper preocupados por esto y creemos que el tema es mucho más profundo que la reforma del Código de Agua. Creo y reconozco que pueden haber avances, hay avances. Y también reconozco el trabajo de ustedes en esto, pero creo que es bueno considerar nuestra visión. Si me preguntan de articulado en este código, seguro, y ténganlo por seguro, que no los voy a saber todo, pero creo que la realidad, ustedes verán cómo la acomodan ahí. Pero hay una triste realidad en San Pedro, que nos estamos quedando sin agua. Cuando decimos puede hacer un pozo, el agua está muy profundo. San Pedro es una comuna de secano que tiene un acuífero, el agua subterránea. No vemos si hay agua allá abajo o hay más o menos, pero sí lo que vemos es la terrible expansión de las empresas agroexportadoras, que creemos que todas las plantas y los animales que ahí se producen para la agroexportación, para la exportación, se produce con agua. Entonces se nos acaba el agua en las norias. Al profundizar, que es poco lo que podemos hacer porque no tenemos los recursos suficientes. Al no tener derechos de aprovechamiento de agua, tampoco tenemos la posibilidad de adquirir algún beneficio del Estado. Así que estamos prácticamente con eso, estamos siendo desconocidos de la patria. Eso. Dígame una cosa, ¿esos terrenos que usted hace referencia, alguna vez se regaron? Sí, pero... ¿Están en una cota alta? Mire, la comuna de San Pedro siempre ha sido de secano, es una comuna de secano. Los viejos antiguos y mis padres y mis abuelos, que hemos sido de ahí siempre, ellos antes de hacer siembra miraban la noria. Si la noria tenía suficiente agua, ampliaban la producción. Hoy día es súper lindo mirar a simple vista, pero el que conoce la realidad de San Pedro es una tristeza, o sea, el progreso nos trae esto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Señora. Bueno, yo soy Patricia Geria y también soy de Culiprán. Pertenezco a dos comunidades de agua porque la parcela en la que estoy se riega por dos sectores. Nosotros vimos toda esa problemática. Más fuertecito la está escuchando todo el país. Están atentos a lo que digan aquí ustedes. La necesidad de esta reforma y el avance que han tenido prácticamente es bastante bueno para nosotros como usuarios del agua. Lo que nosotros pedimos acá, que por lo menos dentro de esta reforma también para todos sea equitativo en cómo se hace la reforma. Porque acá en lo que nosotros no hemos visto en terreno, las personas que tienen una acción de agua, que prácticamente son 14,5 litros por segundo por una acción,
Esto acá nosotros, una persona que tiene una acción y nosotros que hay algunas personas que tienen 0,5, 0,4, tienen que juntarse 2, 3 para formar una acción y hacerle el peso al que tiene la acción. Así que los grandes empresarios, yo no estoy en contra de ellos, pero sí ellos no llevan toda la cuota. No tenemos igualdad de opiniones, no tenemos igualdad de votos, no tenemos una igualdad con todo. Yo creo que todos, sin importar la cantidad de hectáreas de terreno que tengan ellos para regar, la necesidad que tienen de esa cantidad de agua, es real, ellos la necesitan. Pero nosotros como pequeños agricultores también necesitamos lo poco y nada que tenemos, también la necesitamos. Por eso una igualdad entre todos, entre grandes y chicos, yo creo que los votos deberían de ser por igual en algún momento. Porque acá nosotros tenemos esa falencia. La necesidad en sí para los agricultores también ha sido bastante crítica. Nosotros con este proyecto de gobierno que hubo este año, con el gobierno que está ahora de la presidenta Bachelet, nos ganamos la posibilidad de rehabilitar un tranque. El tranque que también tenía 50 años que no se rehabilitaba. Esto con la reforma agraria. Tranque de acumulación nocturna. De acumulación de agua. Prácticamente ahora nos ha quedado un tranque con 80.000 metros cúbicos, que nos riega todo. Y también poder ampliar el terreno agrícola, que hay unas partes secanas, podíamos ampliarlo. Esa posibilidad está. Pero también acá la reforma en sí a nosotros nos favorece de cierta forma, pero también nos desfavorece en otro sentido. Nosotros, el querer entender bien todo lo que ustedes están haciendo, ustedes solamente lo queremos entender bien, pero ustedes solamente entienden de la parte ley, ustedes están en eso. Nosotros estamos acá en terreno viendo la necesidad que tienen los agricultores en sí del agua. También ahí conversábamos con la señora Teresa hace un momento. Tantehua también está en un momento complejo de su agua. Ellos tienen el pozo de factibilidad como para agua potable de los 12 litros por segundo y todo, pero también están en una problemática porque AgroSuper en sí quiere hacer un tranque de 30 hectáreas, 38 hectáreas, en la cual estarían los pozos que tienen funcionando los 365 días del año. Al funcionar los 365 días del año, el pozo de factibilidad para agua potable prácticamente quedaría fuera. Quedaría fuera. También están los acuíferos más o menos conectados con San Pedro. ¿Qué pasa allá? Ellos necesitan el agua, todos necesitamos el agua, pero ¿cómo aseguramos el agua potable para la gente de Tantehua? ¿Cómo se asegura esa agua? ¿Quién lo asegura? ¿La reforma también está asegurando el agua de la gente? Eso es un trabajo para ustedes, pero es una vivencia en terreno de nosotros. La problemática que tienen ellos. La preocupación que si ellos en algún momento firman lo que ellos le están pidiendo, que ellos también los dejan con agua para el pozo, y si ellos cuando estas napas ya estén colapsando no tengan agua, van a quedar sin agua también. Así que por lo menos esa observación, ese acercamiento, nosotros en sí salimos a terrenos acá con don Sergio, hacemos un puerta a puerta y vemos las necesidades de la gente en terreno, las necesidades de la producción. Ellos algunos como agua para su mesa, otros para agua para su agricultura, que es el sustento de la familia para el año. Está bien. Y también para los estudios de sus hijos. Perfecto. Apague, por favor. ¿Han tenido ustedes alguna vez en el pasado inscritas aguas para riego ahí o no? Por lo menos en el sector de Culitrán, Ya. Pero cuando conteste tiene que prender el micrófono. Nosotros las inscripciones de agua las tenemos. Desde 2008 que estamos trabajando con cada usuario de que tengan las inscripciones que corresponde y la cantidad de acción que tiene en cada derecho. Inscrito en el conservador. Inscritos en el conservador. Okay. Se hizo un levantamiento de información, bueno, por parte de don Sergio, como lo dijo anteriormente, y en la parte del canal chico tenemos 217 usuarios con una cantidad de 47 acciones para una cantidad de aproximado como unas 700 hectáreas de terreno. Perfecto.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Buenas tardes, presidente. Tome asiento. Ya, el rojo se apaga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Luis Becerra, yo represento a la Agrícola Cinco Valles. Somos una sociedad de 129 agricultores, todos provenientes de la agricultura familiar campesina de Melipilla. Le doy las gracias a nuestra diputada, la señora Denise, por habernos buscado este espacio. Muchas gracias. Un saludo especial a Alejandra, exdirectora de la sexta región del INDAS, con la cual nos conocemos muchos años. Bien, yo voy a tocar un poco el tema de otro punto de vista. Aquí vemos un poco la parte humana, casi de la necesidad que tenemos en la agricultura familiar del agua. Lamentablemente hoy día vemos que la fiscalización de la DGA o de la institución responsable del tema es casi nula en el sector nuestro. Y no solamente en el área Melipilla, sino también yo creo que a lo largo del país, debido a que no tienen los recursos necesarios para pagar profesionales que puedan hacer su trabajo como corresponde. De hecho, ha derivado, o sea, de ese hecho deriva que a lo mejor, como hay poco control, puedan ocurrir algunas situaciones que no son agradables ni muy simpáticas para los agricultores que proveemos de la pequeña agricultura. Aquí está nuestro amigo Carlos, Pedro, de la comuna de San Pedro, además, él es frutillero, y hace unos 10 o 15 años producían las frutillas sin problema. Pero lamentablemente la industria AgroSuper hizo una cantidad de pozos profundos que les bajó las napas por las cuales ellos regaban, que eran todos pozos norias de familiares. Entonces ese es un problema. Y aquí encuentro que al haber la falta de control de la DGA o de la institución, no sé cuál es, se pudo producir esto, o se podría haber no producido. Y ellos podrían haber seguido trabajando tranquilamente en la producción de frutillas. De hecho, la cantidad, por ejemplo, de agua que ocupan la crianza de animales que tiene AgroSuper es mucho más, no tengo la cifra exacta, pero es mucho más de lo que necesita el consumo humano diario. Entonces aquí se está privilegiando, se privilegia a la gran industria y no se privilegia a la vida de la agricultura, del agricultor. Yo creo que ese es un punto de vista que hay que tocar. Nosotros, como propuesta, en algunas conversaciones en mi organización y con otras organizaciones, creemos que primero hoy día debería el Estado de alguna forma colocar recursos en la DGA para que haga los controles que hoy día deben hacerse. Y segundo, que la propiedad del agua, así como existe hoy día, es muy difícil que la agricultura familiar pueda seguir subsistiendo. Porque aquí hay hechos, por ejemplo, como las concesiones de agua, son eternum. O sea, no hay, puede decir, el Estado no puede decir, ¿sabe qué? Usted no está ocupando el agua para lo que fue entregada y nadie se la puede quitar. Yo creo que eso es una debilidad. Y esa ley, la nueva ley, debería constituir eso. Yo no estoy porque a la industria se le quite el agua, al contrario. Pero sí que se le dé el agua que debe usar, no más de lo que va a ocupar. Ahora también sabemos que las explotaciones agrícolas, sobre todo las frutícolas, van en crecimiento. También hay que tener un resguardo de eso y a ver cuántos años va a crecer y cuánto va a crecer, entonces tiene que haber un resguardo para eso. Pero la agricultura familiar también está haciendo lo mismo. Entonces también la agricultura familiar debería estar resguardada en ese sentido. De hecho, el agua es un derecho humano, más allá de que sea constituido o considerado como un bien de uso público o bien público. Yo creo que el agua hoy día debería estar en manos del Estado. Y eso no lo pienso yo, yo creo que la mayoría de la agricultura familiar lo cree así. Porque hoy día vemos los abusos que hay. En la región metropolitana, aquí el sector de Petorca, por ahí hace poco salió un famoso político donde lamentablemente tenía aguas que no ocupaba. Incluso intervenía un río con el cual no estaba autorizado. Y si uno ve eso a diario, lo que ocurre en la zona norte en María Pinto, en otros sectores del país también ocurre lo mismo. Entonces yo propongo que la Comisión considere estas observaciones con respecto a la propiedad del agua, que debería volver al Estado. Y no solamente el agua, también otros recursos naturales. Insisto en el control del uso.
las cantidades inscritas son más de las que ocupan, prefieren ocuparla en consumo animal que en respetar el consumo humano. Y yo creo que por eso más o menos lo que... El tema también de la propiedad. O sea, ¿por qué el agua debería estar hoy día, si vemos la propiedad del agua es muy concentrada? Está básicamente en grupos económicos. Vemos las mineras, vemos la agroindustria, pero resulta que el agua no la maneja el Estado, y eso es lo lamentable. Yo a lo mejor voy a repetir muchas veces el tema, pero hay que ser incidente o reincidente en este caso. El agua tiene que volver al Estado. La fórmula que se está empleando en la nueva ley con respecto a que se va a volver a concesionar a 30 años, nosotros nos ponemos pero drásticamente al tema. Las concesiones tienen que tener fin y las concesiones también deben ser controladas y directamente por el Estado. Eso es lo que yo podría decirle. En todo caso, le vuelvo a agradecer a la diputada, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Verde? Negro. Negro. Aquí se apaga. No, negro también. Negro. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Pedro Ulloa. Yo soy productor de frutilla de la comuna de San Pedro. Nosotros somos la última comuna de la región metropolitana, enteramente rural. Somos aproximadamente 8.000 habitantes. Nuestra economía se basa fundamentalmente del cultivo de la frutilla. Somos reconocidos a nivel mundial como uno de los mejores productores de frutilla a nivel mundial. Producimos el 40% de la frutilla que se consume a nivel nacional, lo cual no es menor. Somos aproximadamente nosotros 600 frutilleros. Además tenemos un potencial muy significativo comparativo con otro cultivo, porque en la comuna de San Pedro hay muchos productores jóvenes como yo, incluso más jóvenes que yo. Por lo tanto, si usted hace una reunión de frutilleros, va a encontrar puras caras jóvenes. Por lo tanto, tenemos un producto que hay que cuidar. Tenemos algo de que vivir y subsistir como frutillero. Soy frutillero, espero que mi hijo tenga la posibilidad de ser frutillero, pero con el actual sistema que estamos viviendo o con el actual sistema de vida que estamos llevando, lo veo difícil que esto pueda seguir así, porque nosotros, como todos los frutilleros de la comuna de San Pedro, aproximadamente tenemos en el cultivo 1.000 hectáreas de frutilla, 600 frutilleros, 1.000 hectáreas de frutilla. Por lo tanto, no somos productores de frutillos muy grandes, ¿ya? 1 hectárea, hectárea y media, muchos sin derechos de agua, otros pocos con derechos de agua. Pero en la comuna de San Pedro, el 80% de la inscripción de agua la tienen 3 empresas. ¿Ya? El 80% de los derechos de agua la tienen 3 empresas en la comuna de San Pedro. Y ellos, en suma y resta, tienen, no sé, 10.000 hectáreas de cultivo contra 1.000 de nosotros, que nosotros somos la base productiva, damos la mayor cantidad de trabajo a nivel comunal, producimos la riqueza y también somos cuidadores del medio ambiente. O sea, lo hacemos de forma de no ir explotando más allá de la capacidad que vamos teniendo. A nosotros, como pequeños agricultores, como pequeños frutilleros, nos causa, no sé si curiosidad, un poco también nos va dando susto el actual sistema que vamos llevando. O sea, estamos llevando a nuestra comuna a un desierto total. Si en el año 2009 habían 160 familias que se abastecían con el camión aljibe, año 2014 ya son 400 y así va subiendo el número. Por lo tanto, si nos ponemos a sumar 400 familias por 4 personas, papá, mamá y 2 hijos pequeños, estamos hablando de 1.600, 1.800 personas que viven del camión aljibe. Un camión aljibe que puede pasar cada 7 días y si tocó feriado va a pasar cada 15 días, con 2.000 litros de agua. Por lo tanto, aquí hay que hacer un cambio pero drástico. O sea, hay que atacar, y disculpe lo que voy a decir, la concentración de los derechos de agua. O sea, no podemos estar legislando
de aquí hacia adelante. O sea, vamos a legislar, van a hacer ustedes una ley que en 10 años más van a tener que volver a cambiarla, porque todo el mundo está hablando de una crisis hídrica. O sea, el tema en París fue el calentamiento global. Todo el mundo habla de lo mismo, pero nosotros nos creemos que con un cambio, una modificación al Código de Agua, vamos a solucionar el problema. Nosotros las comunidades creemos que esa no es la solución. Antiguamente se hacían leyes pensando en 50 años, o se hacían infraestructuras pensando en 50 años. De un tiempo a esta parte lo único que se ha hecho es dar vuelta a la tierra. Y dar vuelta a la tierra significa sacar el mineral y ahí nos quedamos como país. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo que estamos llevando para el país? A mis hijos, a sus nietos. ¿Vamos a hacer un cambio real? ¿O vamos a maquillar diciendo que se van a otorgar los derechos a una concesión a 30 años, sabiendo que el 10% del agua que está quedando por entregar? Si la concentración, ¿dónde está? Y disculpen, aquí hay que hacer un cambio constitucional. Hay que atacar el derecho de propiedad del agua. O sea, no nos podemos hacer los locos diciendo, no, es que no podemos atacar el derecho de propiedad. ¿Por qué no? Si somos muchos los que estamos sufriendo, la estamos pasando mal en Chile. Y por favor, escúchenme, la estamos pasando mal los pequeños productores en Chile. Y si necesitan hacer una gran reforma y necesitan que alguien los apoye y los defienda, la ciudadanía va a apoyar un cambio así. El pueblo, que la está pasando mal. Porque al final, si hacemos un cambio de aquí en adelante y en 10 años vamos a tener que volver a hacer otro cambio, creemos que hay que avanzar, y avanzar de verdad. Y también un cambio institucional. O sea, la DGA no puede tener tan pocos funcionarios para la región metropolitana. Necesitamos un cambio institucional. Hacer crecer el Estado, necesitamos más Estado. Y como dijo mi compañero aquí, necesitamos que el agua sea, como lo dice la Constitución, un bien nacional de uso público. Eso es. Sí, pero de propiedad privada. Por lo tanto... No es así. Continúe nomás, continúe, por favor. Continúe. En un derecho de propiedad. Continúe nomás. Por lo tanto, también nosotros priorizamos el uso. También creemos que debe haber una prioridad de uso y que las comunidades puedan definir cómo se quieren autodeterminar. Eso. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Don Reinaldo, ¿quiere hacer uso de la palabra usted? Lo noté con un entusiasmo. Pero lógicamente se la estamos ofreciendo. ¿Aprovecho yo? ¿Ah? Sí, sí. Sí. Vamos a escuchar al diputado Espejo y enseguida... Gracias, presidente. Yo quiero primero agradecerles a quienes nos acompañan esta tarde, a los que han intervenido y a los que los acompañan y no han intervenido. Naturalmente, las autoridades del ministerio también. Sí. Yo creo que ustedes han planteado algo muy medular e importante en la discusión, no solo en esta discusión, sino en otras también que deben estar por venir. Ustedes han hecho, me parece a mí, una pregunta honesta sobre los alcances que puede tener este proyecto de ley, lo que es esperable de este proyecto de ley y cuáles son los otros temas de los cuales es indispensable que el Estado de Chile se haga cargo. Yo creo que es una pregunta importante, presidente, porque este proyecto de ley tiene determinados objetivos acotados, que yo creo que son importantes, pero que uno tiene que poner en perspectiva con las otras cuestiones que se debaten. Ustedes han hablado de algo que para nosotros es muy cercano porque es la realidad de los territorios que representamos. El diputado Barros y yo representamos a la vecina Litueche. La misma situación, la gente de Litueche se atiende salud al lado, o sea, esto no hay un límite, el límite político no es de la naturaleza. Ustedes han hablado de escasez y efectivamente yo creo que para ninguno de los que estamos en esta comisión es un misterio porque parte de nuestro trabajo diario tiene que ver con eso. Tenemos un tremendo déficit todavía en cuestiones muy básicas para facilitar el consumo humano. En Marchihue, en Rinconada Halcones.
las dificultades que tenemos para tratar de tomar agua en el río Rapel y llevarla de ahí a la Estrella, al Itueche, quizás al mismo Marchihue. Las dificultades para el uso agrícola. Me alegra escuchar de la recuperación de embalses. Nosotros al lado también esperamos en Pailimo, en Rinconada de Manantiales, lograr algunas cosas, pero uno se siente un poco tirándole, aunque el ejemplo sea exactamente la inversa, tirándole baldes de agua al mar, porque avanza un poco y se da cuenta todo lo que falta. Y entonces a nosotros nos piden perforaciones más profundas, que nosotros no hacemos, le pedimos al Estado, y resulta que se perfora más y no hay más agua nomás. Por lo menos en toda la costa uno no encuentra más agua, se ocupó. Entonces, yo quiero partir expresando una preocupación que tiene que ver con el tomar conciencia, presidente, de que nosotros en este proyecto sí estamos regulando en lo fundamental hacia el futuro. Y sí estamos regulando en lo fundamental para ese 10% de derechos que no se han otorgado, son susceptibles de ser otorgados todavía. Yo creo que usted tiene razón en eso, presidente, por su intermedio. Independientemente de la naturaleza jurídica del derecho, eso es otra discusión. Ustedes han hablado de algo que en esta comisión hemos planteado. Nosotros tuvimos una discusión a propósito del conflicto entre agricultura y actividad de generación hidroeléctrica en la sexta región. Y esto tiene que ver de nuevo con gestión o manejo integrado de cuencas. La cuenca es una sola. Y ahí coexisten el consumo humano, el consumo agrícola, agroindustrial y otras actividades. Y como país, en eso estamos en una tremenda deuda. Y lo último, ustedes han hablado de algo que a nosotros nos aprieta el zapato permanentemente, y qué bueno que estén las autoridades del Ministerio y del Ministerio de Obras Públicas, no solo de Agricultura, y tiene que ver con la fiscalización. O sea, es evidente que la capacidad del Estado para fiscalizar solamente los derechos ya otorgados es completamente insuficiente, y nosotros en esto estamos tapando el sol con un dedo. Así es que independientemente, presidente, como digo, de las diferencias que podamos tener sobre la interpretación jurídica de un instrumento o no, yo creo que ustedes ponen el acento en preguntas y en cuestiones que son de primera importancia, y yo creo que nosotros tenemos que tener la claridad de ser capaces de explicar también qué es lo que persigue este proyecto, qué es lo que no persigue, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y cómo nos hacemos cargo de estas otras cuestiones que ustedes han señalado. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero, agradecer que hoy día estén acá, y además, como no recordar de aquellos tiempos con el Gino Bussetti, donde se pensaron a hacer un montón de cosas y a consolidar lo que tiene que ver con la producción de frutilla en ese tiempo. Estamos hablando hace 15, 17, 20 años atrás. Sí. Cuando se hizo eso, y como también se quería hacer frutilla en Melipilla y en San Pedro, y cuando en María Pinto se hablaba todo lo que se podía hacer con las lecherías también en ese minuto, con las siembras de alfalfa y todo lo que había que hacer, incluso se llevaban hacia el sur, me acuerdo los fardos en ese minuto, había una complicidad entre los agricultores. Esto es muy importante, lo que ustedes hoy día han venido a decir aquí es muy importante y tiene que ver con reforzar el sentido de lo que piensa esta comisión. Primero, lo que tiene que ver con que cuando se hizo la reforma agraria decían en ese tiempo, la tierra para quien la trabaja. Y yo creo que el eslogan hoy día debería ser el agua para quien la ocupa. El agua para quien la ocupa, el agua para quien la necesita. Más que el agua para quien la ocupa, el agua para quien la necesita. Y nosotros deberíamos además pedirle a cada uno de los que tuvieran esos derechos de agua que hiciera un plan de trabajo y nos definiera para qué va a ocupar el agua. ¿Para qué la va a ocupar? Porque nosotros deberíamos tener, igual cuando se hizo con los incisos transitorios, que nos decían, bueno, presenten un proyecto productivo. ¿Se acuerdan cuando teníamos que las norias había que regularizarlas? Se regularizaban con un proyecto productivo, no se regularizaban por sí solas. No era para regar el jardín, era para un proyecto productivo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que en este código de agua, primero darle el sentido de priorización.
y yo concuerdo absolutamente que primero el derecho del agua de bebida tiene que estar priorizado y garantizado para todos en el país. Y decir además que se hizo una modificación en el Ministerio de Obras Públicas con la posibilidad de comenzar los trabajos del agua potable sin necesariamente tener los derechos de agua constituidos, que eso sin duda ha sido re importante, pero al final de cuentas tenemos que tenerlos constituidos, si no nos pueden pasar la cuenta de quitarnos el agua. Pero lo tercero es que hoy día tenemos que hacer el esfuerzo de quien tiene la retención del agua. Nosotros tenemos que, por esta ley, por este código, ¿no es cierto?, decir, mire, ¿sabe qué? Usted no la necesita, por lo tanto, devuélvala a quienes sí lo necesitan. Y nada de aquí ni de comprar. Mira, yo estoy en contra que la DGA y la DOH compre el agua. En contra de eso. ¿Por qué tengo que estar comprándose el AgroSuper? ¿Por qué? Ni un peso. A mí cuando la otra vez alguien de la DGA me dijo, oye, hicimos un bolso de plata para comprar agua, ¿por qué? ¿Por qué si no les contó un peso? ¿Por qué tenemos que comprarla? No. O sea, aquí hay un sentido de bien común, y que se les entregó a título gratuito, se les entregó una concesión, bueno, hoy día se la quita, porque no se está ocupando el agua. Entonces yo en eso, presidente, yo creo que hoy día están los votos, y yo creo que mucha gente, ¿no es cierto?, que tiene a lo mejor visiones distintas en esto, con lo que estamos viviendo en la realidad, tenemos que tomar una actitud distinta, porque si no, ¿saben una cosa? El país no se va a desarrollar. El cobre está votado y el cobre va a seguir votado. Y el error que cometimos durante estos años fue no entender que había que diversificar la matriz productiva, así como lo hicimos con la generación energética. Pero la matriz productiva seguíamos con la tontera del cobre y el norte, y haciendo hoyo y dejando la escoba. Y no veíamos lo que estaba ocurriendo en el resto del país. Y miren, el espíritu nuestro aquí es ese, absolutamente ese. Y de proteger la agricultura familiar campesina, porque la que da empleo, por la que tiene que ver con el ecosistema, porque yo creo que además es lo que países como en Europa, como en Alemania, cuando se construyó después la guerra, y todo lo demás fueron las pequeñas empresas las que dieron el sustento. Entonces, si no entendemos que eso tiene que ocurrir, vamos a seguir haciendo hidrocefalia con Santiago, hidrocefalia con la minería, y no entendiendo que el país tiene que desarrollarse en sus distintos matices. Yo agradecerle y me alegro tanto que sea un cabro joven, que esté hoy día aquí, porque no perdemos la esperanza, ¿no es cierto?, de esta posta que hay que lo digo por ti también, lo digo por los dos, lo digo por los dos, lo digo por los dos, si estamos los dos iguales, jovencísimos, No, pero alegrándome, presidente, y yo creo que van absolutamente con el espíritu con que hemos planteado en la comisión. Gracias, diputada. Diputada Pascal. Y enseguida vamos a suspender para ir a... Sí, gracias, presidente. La verdad es que estoy un poquito afónica, pero me da gusto que estén acá. No hay que cantar mucho, diputada. Ya hemos conversado más de una vez sobre los derechos de agua en nuestra zona. Y la verdad que nos duele. Nos duele porque vemos cómo se bañan chanchos y se traspasa agua a través de camiones de aljibe cada 15 días para que la gente tenga para tomar a un kilómetro de distancia. Y vemos cómo el agua se pierde muchas veces, ¿ya? Pero son dueños, entre comillas, porque el Estado se las regaló. Y yo creo que justamente el espíritu que nos lleva en la reforma al Código de Agua no es que queremos dejar a los empresarios sin agua, ni a los empresarios reconocerles los avances que han hecho en inversión muchas veces de regadío, inversiones diversas, ¿no? Sino que realmente el agua sea equitativa y que el agua realmente sea de acuerdo al uso real de ello. Cuando nosotros vemos a nuestra zona en que hace 3, 4 años atrás se transaron 2.000, no sé el número exacto, pero una cantidad astronómica de agua ya vendiéndosela a los mormones en grandes millones de dólares, ¿ya? Y al lado tenemos a la gente que no puede regar sus campos, nos duele. Porque eso es lo que pasó. Cuando separamos la tierra del agua, en los años 80, dejamos que el agua fuera un bien de comercio, que se comercialice en cualquier lado. Y nosotros lo vimos en nuestras tierras. Y lo vimos en nuestras tierras y vimos cómo realmente fueron además comprando
las pequeñas parcelas de los alrededores de ellos que no tenían agua, a precio de nada. Entonces volvieron a hacer el latifundio, hoy día en manos de los mormones, en que tienen grandes kilómetros de terrenos, hectáreas, miles, ¿ya? Y así todo sobre el agua. Y esa agua no la podemos recuperar porque es de ellos, entre comillas. Entonces, cuando nuestra Constitución dice que el agua es un bien público y es de todos los chilenos, como dice la Constitución, debíamos devolver a través de este código, decir, aquí no les vamos a quitar el agua, sino que vamos a tener que regular cuáles son las aguas que necesitan para su riego. Y eso se puede calcular hoy día perfectamente. Se puede calcular porque hay normas matemáticas para poder hacerlo. Ni siquiera tener tantos inspectores. O sea, tanta plantación hay por tantas hectáreas cuadradas, yo necesito tantos litros de agua por regar. Y si nosotros logramos hacer eso, no solo en nuestra zona, sino en todo el país, vamos a ver que podemos recuperar muchos litros de agua en beneficio de la pequeña agricultura. Yo les agradezco que hayan estado acá y que nos haga ver una vez más, ¿ya? Y que además estén las autoridades de gobierno, esté el director de la DGA, yo le puse el SAR del agua y no le gusta, ya, pero quienes nos han estado impulsando la reforma del Código de Agua y buscar cómo hacer que esto sea equitativo para todos. Y creo que aquí han agregado cosas que yo no había escuchado y que es importantísimo poder registrarlas y de esa manera poder realmente trabajando en este código que es indispensable en que transformemos muchos de esos artículos en beneficio realmente de la agricultura y del ser humano. Aquí hay un tema también de un derecho humano. O sea, no puede ser que nosotros podamos regar, bañar chancho y no podamos tomar agua. Yo creo que eso es la inequidad máxima que tenemos en nuestra zona. Y realmente no es porque no queremos que produzcan, al revés, nos dan trabajo, le entregan dinero al país, pero yo no puedo tener al lado una persona que tiene cada 15 días la nada para poder abastecerse, entonces, de agua. Yo creo que ahí falta la equidad y en ese sentido trabajaremos en eso. Vamos a seguir trabajando en eso. Gracias, presidente. A usted, señora diputada. Vamos a suspender la sesión por algunos minutos. Tenemos que ir a dar quórum a la sala. Ustedes pueden mirar los cuadros que están en el exterior acá de la sala. Y aprovechen. Y pronto retornamos. ¿Ah? Se suspende la sesión. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero yo también quiero agradecer la invitación que nos hacen desde la comisión para participar de estas sesiones y sobre todo para escuchar las presentaciones que nos han hecho ya algunos representantes de distintos sectores de la agricultura, básicamente. Nosotros siempre hemos señalado que los usuarios del agua, si bien es cierto la agricultura es el sector más importante, pero también hay otros usuarios y por eso que la reforma al código es solo una parte de la preocupación que ha mostrado el Ejecutivo respecto de este tema. También nosotros hemos señalado que esta fue una preocupación y sigue siendo una preocupación central del gobierno de la presidenta Bachelet y fue en este gobierno que se impulsó la reforma al código que finalmente, como todos sabemos, se aprovechó una moción parlamentaria y sobre esa moción el gobierno introdujo las indicaciones que estimamos convenientes. Ahora, esto es bien importante porque la moción parlamentaria se originó en un conjunto de 10 parlamentarios, una bancada bastante transversal, lo que refleja y revela también la preocupación que existe en todos los sectores de la sociedad y particularmente dentro del Parlamento por enfrentar el problema que hoy día estamos viviendo. Yo quiero señalar, presidente, que nosotros hemos observado acuerdos importantes transversalmente, no solo en el Parlamento, sino que también en toda la sociedad, respecto de las dificultades que enfrentamos como país sobre la disponibilidad de agua. Este es un fenómeno mundial, lo hemos reiterado, tal como lo señaló también, me parece que fue Pedro Ulloa,
que así como en París se habla del cambio climático, también se ha señalado que la no disponibilidad de agua en el futuro es la principal amenaza que hoy día enfrenta la humanidad. Porque para nosotros el agua no solo, como se ha señalado muchas veces, es esencial para la vida, sino que también es un insumo fundamental para nuestro propio desarrollo, nuestro crecimiento. Hoy día prácticamente todo lo que nosotros producimos, lo que hacemos, lo que exportamos, requiere del agua. Y por lo tanto aquí hay una preocupación especial que debemos asumir como Estado, como país, de cómo lo usamos este recurso que, y aquí yo quiero reiterar algo que hemos señalado muchas veces, que nos pertenece a todos. El diputado Urrutia estuvo de acuerdo conmigo también la vez pasada, cuando dijimos que el Estado nunca ha perdido la propiedad sobre el agua. No existe propiedad privada del agua en Chile, ni en ningún país del mundo. Y la asesora de la Dirección General de Agua, en la sesión anterior, realmente explicó de manera muy didáctica por qué este principio de que el agua es un bien nacional de uso público finalmente es una responsabilidad de toda la sociedad. Y como es un recurso escaso, que sirve además no solo para el consumo, sino que para nuestro propio desarrollo, nuestra responsabilidad es usarlo bien. Y en ese sentido, todo lo que se ha señalado aquí, nosotros lo compartimos. Todos los elementos de diagnóstico, nosotros compartimos totalmente lo que se ha señalado acá, respecto a las dificultades que tenemos hacia adelante. Y por eso es que la reforma al código, tal como lo señaló el diputado Espejo, es un proyecto relativamente acotado, porque se refiere solamente a lo que está en el código, pero este proyecto está acompañado también de otras iniciativas legales. Y yo creo que es importante ver esto en su conjunto. Hay también una propuesta de rediseño institucional, que hay un compromiso por parte del gobierno de presentar un proyecto, pero también hay un proyecto sobre fiscalización y sanciones, hay un proyecto que también va, entiendo, regular la forma en que los usuarios del agua, pero no solo los agricultores, no solo los regantes, sino que todos los usuarios del agua, los sistemas de agua potable rural, incluso grupos ambientalistas. Nosotros necesitamos que todos se sienten en una mesa común y se resuelvan los problemas de la cuenca, porque tal como se ha señalado acá, finalmente nosotros necesitamos una gestión integrada de los recursos hídricos en cada una de las 100 cuencas que existen más o menos en Chile. Y necesitamos una gestión más democrática. Eso es cierto y nosotros apoyamos absolutamente el principio de que no es posible que alguien tenga acumulado muchos derechos de aprovechamiento de agua y finalmente sea el que predomina o que impone las reglas de la gestión del recurso. Yo creo que debemos avanzar no solo a una gestión integrada, sino que a una gestión más democrática. Y finalmente, presidente, el proyecto de reforma al código, yo creo que, bueno, eso el director general de agua me imagino que lo explicará con más detalle, pero se hace cargo de muchas de las inquietudes que se han planteado por parte de los diputados. Y quiero señalar que la reforma al código se basa fundamentalmente en dos principios, que es lo que nosotros hemos señalado aquí también más de una vez. Nosotros queremos que el agua se use en forma racional, eso significa de manera sustentable y beneficiosa, o sea que sirva para un propósito. Nosotros hemos dicho muchas veces, estamos en contra de los especuladores que usan el agua para hacer un negocio, que no tiene nada que ver con el uso para el consumo humano ni para fines productivos. Y esos son los dos principios que inspiran la reforma al código. Muchas gracias, presidente. Don Reinaldo. Don Reinaldo Ruiz es el delegado presidencial para los recursos hídricos. Es una persona que está permanentemente también preocupado de este tema y nos acompaña sesión tras sesión. ¿Lo conocían ustedes o no? Sí. Qué bien. Le vamos a ofrecer la palabra a don Carlos, ¿no es cierto? ¿O no todavía quieres tú? ¿Ah? Encantado. Don Carlos Esteves, director nacional de Aguas. Bueno, muchas gracias, presidente. Lo primero es señalar que nuestra experiencia ha sido que normalmente cuando estamos escuchando a distintos actores ciudadanos resulta más fácil para ellos oponerse a unas normas que dar comentarios que lo complementen o enriquezcan. Es mucho más difícil. Es mucho más fácil decir que no.
a decir, mira, esto lo podríamos mejorar por esta vía o por esta otra. Yo tengo la sensación que lo que estuvimos escuchando recién es, de parte de los representantes que estuvieron hoy aquí, es cómo ir más allá. Cómo valorar algo, pero cómo hacer que algo que se valora sea tangible, se haga realidad, que no sea solamente la letra de un código. Luego, entre las distintas cosas que yo anoté cuando ellos expusieron, hubo varias cosas que me parecieron interesantes. Don Sergio instó a un apoyo que valore la eficiencia y la eficacia del recurso hídrico a través de la tecnificación del riego, y también señaló algo que me parece que se escucha poco. Dijo, es necesario que el agua llegue al mar. Y uno normalmente, los agricultores, no escucha eso. Lo que escucha es, pucha, el agua se pierde llegando al mar. Y yo le pregunté luego y me dice, no, porque yo sé que el agua cuando llega al mar permite la vida, hay nutrientes, y eso es algo súper inteligente y valioso de plantearse y de ser escuchado, porque nosotros creemos que esto es necesario. Estamos hablando de cuencas exorraicas, obviamente, aquellas cuencas que naturalmente desembocan en el mar. Se planteó también de parte de Teresa Armijo, soy una campesina sin agua, que lo dramático de esos planteamientos, ¿no? Y que el tema del agua es más profundo que la reforma del código, y nosotros compartimos eso. O sea, lo que no quiere decir que la reforma del código no sea necesaria, pero no basta. Y también señaló de que a veces uno puede tener acceso al agua, es decir, puede sacar agua porque no están los fiscalizadores, pero no tiene derecho, y sin derecho no pueden acceder a beneficios del Estado. Luego la señora Patricia Geria hizo un planteamiento vinculado con colaboraciones de usuarios del agua, y dijo, tenemos un problema de que muchos de nosotros tenemos media acción y no tenemos participación real en las decisiones de las organizaciones de usuarios del agua. Y planteó la situación de Tantehue, el caso del proyecto de AgroSuper, que si no me equivoco son 540.000 metros cúbicos de este proyecto, un proyecto que tenía un embalse construido y no tenía permiso. No tenía permiso para hacerlo. Sí, construido. Entonces fue sancionado en la Superintendencia de Medio Ambiente, retiraron el proyecto de evaluación de impacto ambiental, fue sancionado por la Dirección General de Agua como intervención en cauce con 400, 500 unidades tributarias anuales. Y hay un problema ahí por resolver, pero tiene que ver con el mal funcionamiento de los controles y de la propia fiscalización. Se habló por parte de Luis Becerra, entre otras cosas, de que le preocupaba una fiscalización que era muy débil, y él lo dijo en un lenguaje positivo e invitó a fortalecer al Estado. Que hay un bajo control de extracciones, la necesidad de ver el agua como un derecho humano, y que el agua puede hacer que el usar el agua sea el elemento fundamental, y ver qué hacer con aquellos que tienen los derechos pero que no las usan. Y Pedro Ulloa, nuestro vecino frutillero, básicamente hizo preguntas muy de fondo. Dos precisiones. No a lo que dijo Pedro, sino que a los comentarios generales, y que incluso algunos parlamentarios recogieron también. Esta no es una reforma para el 10% de las aguas. Una primera precisión, por varias razones. La primera razón es porque ese número es un redondeo de las aguas superficiales que no se han entregado. Si nosotros hablamos de aguas subterráneas, hay algunas comunas que estaban aquí presentes, como San Pedro, que el agua subterránea es muy relevante, pero si hablamos de agua subterránea a nivel país, hay un 50% aún de disponibilidad de derechos de agua. Entonces, primero, pero lo segundo es que completamente la reforma del Código de Agua, a excepción de 2 artículos, o más bien de lo que se refiere a la duración del derecho, regula los derechos nuevos y los derechos antiguos. Y yo creo que no nos confundamos con eso. Algunos pueden reclamar de que ¿por qué me regula los derechos antiguos? Y yo quisiera que solamente me regulara los derechos nuevos, pero regula derechos nuevos y antiguos. Y para decirlo en términos simples, quien no usa el agua y pasa una cantidad de tiempo sin usarla, suspende los cómputos de plazo, no tiene la obra de aprovechamiento y tiene un derecho antiguo, la propuesta tal como está hoy día se le extingue el derecho. Es decir, no es una propuesta para los derechos nuevos solamente. Señalar de que el proyecto tiene ya varios elementos de control de extracciones, pero el proyecto central de control de extracciones, ya lo hemos conversado en esta sala,
el proyecto que se encuentra en el Senado y al cual nosotros estamos haciendo de aquí a 10 días nuestro ingreso, tal como le señalé a usted, de indicaciones, son 30 y tantos indicaciones, para hacerlo más fuerte a nuestro juicio y para que además pueda superar las trabas que tiene hoy día en el Senado. Pero este proyecto de ley tiene varias normas importantes en control de extracciones, porque hasta ahora el control de extracciones está en dos artículos en el Código de Agua, un artículo que plantea que la DGA puede pedir que se instale un sistema de control de extracciones, y esta norma se recoge nuevamente en agua subterránea, en el artículo 68 del Código de Agua, donde señala que la Dirección General de Agua podrá solicitar que se instale un sistema de medición. Pero lo que se establece en la reforma es que esas son las reglas generales, pero se establecen reglas especiales en que este podrá es un deberá. ¿Y cuándo es un deberá? En el caso de aguas superficiales, cuando se trata de un propietario exclusivo de un acueducto, es decir, no es un conjunto de pequeños propietarios, sino un propietario exclusivo de un acueducto tiene la obligación de instalar un sistema de medición, artículo 38 en el Código de Agua, y no solo de medición, sino que de mantención del sistema de medición, y no solo de medición y mantención del sistema de medición, sino que un sistema de transmisión de la información, que es lo que se agrega. ¿Ah? Y en el caso de aguas subterráneas se dice aquellas aguas que están en una situación más delicada, como porque son áreas de restricción o son una zona de prohibición, en esas es obligatorio del que extrae las aguas también informar de cuál es el agua que extrae, para hacer un balance. Ahora lo que se hace es una distinción, y es el sistema de información, porque no es lo mismo pedírselo a un pequeño agricultor que a un gran agricultor. Entonces al pequeño agricultor se buscará una manera que sea apropiada a su capacidad tecnológica, puede ser SMS telefónico, GRPS telefónico, o uno más grande, transmisión satelital. Pero el tema de control de extracciones entra, y lo más importante, que no espera el otro proyecto de ley y tiene sanciones. Hoy día la sanción máxima de la norma general es de 20 UTM y la propuesta de sanciones de hasta 400 UTM al no cumplimiento del control de extracciones, en este proyecto de ley, no en el que está en el Senado. Entonces aquí hay un avance. Alguien puede decir esto podemos hacer más. Bueno, hay un plazo para indicaciones, quizás que los propios diputados podrán evaluar para hacerlo. Lo dije tangencialmente, pero lo repito, ante la pregunta sobre el agua como un bien nacional de uso público. Si alguien tiene derechos de agua y no lo está usando, y no lo está usando, el no usar no tiene que ver con que hubo sequía y no lo pude usar, o la napa me bajó y no lo pude usar. Tiene que ver si tengo las horas de aprovechamiento para hacer uso de esto. Va a volver a ser un bien nacional de uso público. Uno podría decir, sí, pero esto no va a aplicar, pero yo quiero decir, en este periodo de tiempo, desde que el proyecto de ley salió a la Comisión de Recursos Hídricos y se está discutiendo aquí, tres grandes empresas de derechos no consultivos de agua han venido a decir qué hago con estos derechos que no voy a usar. ¿Ah? Entonces habían dos opciones, las decisiones de ellos. Una posibilidad era de ellos renunciar al derecho que puede ser un bien nacional de uso público, pero va a caer al que está en la lista de espera inmediatamente después, o la otra posibilidad era una suerte de donación o a la DOH o eventualmente una donación condicionada a que este derecho se pueda mantener, pero no sé, con un fin de preservación, de sustentabilidad ecológica, no lo sé. Pero lo importante es que el mercado dijo, aquí hay una señal. El mercado, esta es mi opinión, esta es mi interpretación de los hechos, dijo que en esta materia cree que esto se va a convertir en ley y reacciona. Porque recuerden que el proyecto de ley tiene dos cosas. Pasada una cantidad de tiempo, si no va a hacer las obras de aprovechamiento, este vuelve a ser un bien nacional de uso público, pero antes que eso ocurra, se le empiezan a duplicar y se aumenta la duplicidad del pago de patentes por no uso, que hoy día tiene un tope de hasta multiplicado por 4 y puede llegar hasta 64 o más veces el pago de la patente. El agua como un derecho humano también fue planteado por ustedes, y aquí hay un temazo, porque primero la ley tomó una opción, el legislador tomó una opción, que es decir que el agua es un derecho humano en la ley. Esto no es inconstitucional. Normalmente es la Constitución la que determina cuáles son los derechos humanos, pero la ley puede hacerlo. De hecho, hay varios casos de leyes que sí lo hacen. La pregunta es, ¿esto va a quedar en el pizarrón como una norma bonita o tiene normas de aplicabilidad? Entonces, ya tiene varias normas de aplicabilidad en la propuesta y básicamente están vinculadas con el consumo humano, porque lo que se recoge es lo que durante un largo tiempo discutió Naciones Unidas, y Naciones Unidas en el año 2010 llegó a un acuerdo. Y dijo, bueno, entonces el acceso al agua potable para consumo humano y el saneamiento. Y eso es lo que se recoge con ese lenguaje, pero luego hay normas de aplicación, de enforcement, de hacerlo real. Aquí hay varias normas vinculadas con eso, pero básicamente vinculadas con el mundo agua potable y APR. El resto de la discusión
se hace difícil, podemos tenerla en lo que viene por delante. En cuanto a la participación del pequeño en la Comisión de Usuarios del Agua, ustedes no tuvieron la oportunidad, perdón, los invitados no tuvieron la oportunidad, señor presidente, de escucharlo, los parlamentarios sí, pero nosotros hemos señalado que el Comité de Ministros del Agua planteó primero un esquema en que el agua, hay una tarea de gestión del agua, es decir, de estimular la eficacia, la eficiencia, la tecnificación del riego, etcétera, con apoyo a la CNR particularmente y otros elementos. Segundo, hay un tema de inversiones. Aquí creo que fue doña Patricia que lo señaló, pero no, por ejemplo el embalse que se renueva después de 50 años cerca de Culiprán, de 80.000 metros cúbicos. Por regla general, un gobierno licita un gran embalse por gobierno. 3 embalses medianos. La propuesta que ha hecho la presidenta son delegados, corríjame si me equivoco, pero son 8 mega embalses, 15 medianos y a través de INDAP y CNR cientos de pequeños embalses. A ser licitados en este gobierno, es decir, se adjudica la licitación a una empresa de construcción, etcétera. ¿Basta eso? No, no basta. No basta. ¿Y por qué no basta? Porque obviamente el tema del agua tiene un componente importante de inversiones hídricas, pero no basta con el cemento. Se requiere gestión y se requiere regulación. El componente de regulación estamos viéndolo aquí y en otras 5 iniciativas de ley. Son 6 proyectos de ley, 3 de los cuales pasan a ser proyectos. Uno es esta reforma, el otro es el proyecto de ley que protege glaciar y su entorno. El tercero es el proyecto de ley que se refiere a información, fiscalización y sanciones, del que está ingresando la indicación ahora al Senado. Y hay 3 anteproyectos de ley que han sido discutidos con el Comité de Ministros del Agua. Uno que está muy avanzado, que es el de la creación de la Subsecretaría del Agua. Un proyecto complementario a que es la gestión integral de recursos por cuencas. Y ese va detrás. O sea, el proyecto de Subsecretaría del Agua es posible que en el primer trimestre del año que viene se pueda ingresar. En cambio, el de gestión integrada por cuenca va detrás, porque antes de legislar se está haciendo 3 proyectos pilotos para ver cómo funcionaría un modelo, con apoyo del Banco Mundial. Y por último, y lo dejo para el final, con organizaciones de usuarios y de regantes, con representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, con representantes de CONCA y escuchando a pequeños agricultores en distintas partes, se está trabajando un proyecto de ley de cómo modificar organizaciones de usuarios de agua. Y aquí la pregunta que se hacía sobre la participación de los pequeños es relevantísima, porque si una sociedad anónima, que es la expresión jurídica máxima de la organización más liberal, en una sociedad anónima por ley tiene representación en la mesa del directorio la minoría, ¿por qué no en la Junta de Vigilancia? O sea, preguntas como esas son válidas de hacerse por la comisión. Eso, distinguido presidente. Muchas gracias, don Carlos. Diputado Fuentes. Sí. Gracias, señor presidente. Mire, para valorar mucho el trabajo de las personas invitadas, ¿no? Veía yo y escuchaba tu trabajo, qué bueno que haya juventud. Tenemos una pega grande en que queremos que los chicos no se nos vayan del campo, así no perdamos los campos, ¿no? Es una pega que tenemos en la Patagonia. Nosotros decimos, los chicos se van de la región, bueno, no teníamos universidad y se estaban viniendo, y entonces la gente termina vendiendo el tesoro de su vida, que es la tierra, pero junto con eso nos enfrentamos a otras complicaciones. Por acá 2 gotas de agua, por allá muchas especulaciones con los derechos de agua. Tenemos agua en Aysén todavía, gracias a Dios, pero mucha especulación. Y cuando creen que no hay sequía, también la hemos tenido. Y el año pasado, desde esta comisión, se hizo un trabajo, se les agradece nuevamente, porque se hizo un trabajo desde esta comisión donde se autorizó poder entregarle fardo a la gente por respecto de un verano seco que tuvimos, y catastrófico, un invierno helado, secante, la nieve, la escarcha, y luego un verano de viento rasante que no nos permite crecer el pasto, y nos vino una hecatombe y se nos estaban muriendo los animales. Entonces, este tipo de situaciones pasan a lo largo de Chile, no estamos ajenos a aquello. Pero yo veía en el trabajo, y lo quiero valorar y rescatar, porque no veía en tu trabajo, el trabajo de ustedes, un enfado, sino que estaba diciendo, no queremos quitarle el agua a aquellos que la tienen toda, o que tienen mucha. Sin embargo, queremos que se reparta bien.
Eso yo deducía de lo que ustedes decían. Me parece una reflexión muy humana, muy valorable, porque lejos de estar enojados, traen una reflexión a esta mesa, a esta comisión. Y creo que es eso lo que nos hace como país cada rato más importante, cuando podemos convocarnos, cuando podemos hacer sinergia entre nosotros. Cierto es que uno trae su enojo, cierto es que lo tiene igual. Cierto es que nosotros, por ejemplo, les puedo indicar una experiencia nuestra que tiene que ver con la especulación de la que estábamos hablando en esta sala. Hace muchos años atrás, en el año 99, nosotros, pescadores artesanales, yo en aquel minuto, llegamos al Servicio Nacional de Pesca y vimos el mapa de Aysén, estaba lleno de alfileres. De estos alfileres, como dice uno, de potitos de colores, distintos colores habían ahí pegados en el mapa de la región del litoral de Aysén. Y cada alfilero pregunta a un señor de, por supuesto que no voy a decir su nombre, porque él me hizo la callada de decirme de qué se trataba. Entonces le pregunta a este señor de qué se trataban esos alfileres. Y él me dice, cada alfiler de eso es una solicitud de concesión de acuicultura. Todavía la salmonicultura no estaba instalada en la región. Todavía no. Hoy día nosotros vemos ciudades de salmonicultura, luces por todos lados. Antes veíamos un barco y le hacíamos señales con un pañuelo blanco y nos saludábamos. Era difícil ver un barco. Hoy día estamos llenos del progreso, ¿no? Y hay mucha inversión en las regiones y en el litoral. Y entonces nosotros dijimos, bueno, esto no sabíamos nosotros de la especulación, pero eso era lo que se estaba haciendo. Había gente que iba a hacer salmonicultura. Efectivamente tenía la decisión de invertir en aquello. Pero habían otros que estaban especulando, la solicito, bueno, total, si no hago salmonicultura, venderé los permisos y algunas lucas me ganaré, y esa especulación es la que nos hizo tanto daño. Entonces nosotros dijimos, bueno, una para el vivo y dos para el aturdido. Entonces también nosotros como pescadores artesanales le llenamos el mapa de solicitudes de áreas de manejo. Y pusimos un sindicato, y ustedes alguna vez por allí lo podrán encontrar, STI Islas Huillas número 3. Y sobre ese sindicato pusimos todos los alfileres de la pesca artesanal. Nosotros también le pusimos alfileres al mapa. Y alcanzamos a tener hoy día, a Dios gracias, alcanzamos a tener nosotros espacios guardados para la pesca artesanal. No es que sean del sindicato número 3 aquel, pero hoy día los sindicatos nuevos que se formaron después, que fueron muchos, en ese tiempo habíamos 4 en la región, y entonces cada uno hoy día puede hacer también su solicitud y decir, ¿dónde están los espacios disponibles? Ah, Islas Huillas número 3, ya, ahí hay un espacio disponible para la pesca artesanal. De no ser así, seguramente estaríamos como en el agua. ¿Ah? Alguien está al lado del río, pero no la puede topar porque el que la solicitó fue el caballero que está allá, al final allá en Santiago, no sé dónde. No se puede porque la ley lo permitía hacerlo. No es culpable el que solicita, sino que la ley le otorgaba aquella posibilidad. Y el tío, y entonces esa situación nos tiene en el agua y también en la minería, porque debajo de la corteza, de arriba de la corteza es dueño el campesino, pero debajo de aquella es aquel que la solicitó. Y entonces, esas son las cosas que tenemos que sanar. Qué bueno que estemos tratando este proyecto, porque son esas las cosas por las cuales nos hace responsable el periodo que nos toca estar en el Parlamento, nos hace responsable el periodo que les toca estar en los cargos públicos respecto de lo que significa este tema tan fundamental como es el agua. Creemos nosotros que los alimentos, nosotros hemos estado pensado, como decía la colega diputada Sepúlveda, hemos estado pensando en que el cobre es el soporte de la casa de Chile, pero resulta que si le sacamos el cobre capaz que se nos caiga la casa. Pero si a este Chile nuestro le ponemos harto soporte, y por supuesto el cobre, por supuesto la pesca, por supuesto la agricultura sustentable, o sea, somos un Chile que no le tenemos miedo a la vida. Por lo tanto, creo que ahí, en el caso del agua, tenemos una pega linda que hacer, una pega compartida. Vuelvo a decir, yo nunca he estado en contra del capitalismo, creo que es importante que haya gente que invierta, pero que las normas sean concretas, claras, y que no venga alguien que nos mande por el peso de que la ley le otorga espacio abierto para que se haga lo que uno quiera. Tiene que haber normas claras. Es decir, a ver, ¿la estás ocupando o no la estás ocupando? Qué bueno que lo que dices tú es, ¿la estás ocupando o no la estás ocupando? Si no la estás ocupando, devuélvela. ¿Ah? Porque es un bien de todos los chilenos. Y si no la estás ocupando, vas a tener que pagar igual. Entonces te va a salir más caro pagar que ocupar. Si no la estás ocupando, hay otros que sí necesitan un vaso de agua. No puede ser que estemos con camiones aljibe, 2.000 litros, decías tú. 2.000 litros.
Imagínense. Entonces, eso es perverso y eso no es resistible y eso causa enfado, protestas. Y después, cuando uno sale a protestar, se convierte uno en el maleante. A mí me tocó protestar muchas veces. Pero, sin embargo, yo creo que si vamos obrando con este proyecto, es un gran paso, uno lo valora mucho y estamos disponibles para ayudar, estamos disponibles para cooperar en el Parlamento en la medida que las oportunidades sean humanas, no solo de negocios. Diputado Barros. Gracias, presidente. No, solamente valorar las exposiciones que hemos recibido hoy día. Son distintas, obviamente, a lo que hemos recibido con antelación, porque se trataba de zonas de riego, donde hay juntas de vigilancia, donde hay sistemas de distribución de agua, y obviamente que el sector de secano, obviamente que es interesante saber las realidades respecto de las cuales viven. Nosotros hemos planteado claramente que este proyecto no le va a otorgar demasiados litros adicionales a nadie, sino va acompañado, obviamente, y bien lo ha dicho el señor Esteves respecto de lo que son las construcciones de embalses, lo que es el reacondicionamiento de tranques intraprediales o de asociaciones de pequeños agricultores. Yo he planteado el tema de qué ocurre con los derechos de agua de cada emplazamiento urbano que se construye. ¿Qué pasa con esos derechos de agua? ¿De quién son? ¿Quién los utiliza? ¿Quién los compró? ¿Quién los vendió? En algunos casos quedan ahí a la deriva y al final terminan beneficiados quienes están aguas abajo sin que nadie le ponga ningún reparo a eso, a esa sobreutilización o a esa sobredotación que se genera al no regularizar aquellas cosas. Por lo tanto, es interesante, más allá de que uno pueda compartir o no, yo no comparto la idea de nacionalizar el agua, porque al final el Estado no va a ser el que mejor. ¿Cómo va a distribuir? ¿En base a qué? Yo creo mucho más firmemente en organizaciones como puede ser el Tranque Los Molles, que tienen su organización, tienen sus usuarios, velan porque se distribuya correctamente, estarán tratando, ¿no es cierto?, como él decía, de aumentar de 300 a 500 hectáreas en función. Esos son los trabajos que tenemos que hacer, que dicen relación más con obras pendientes que hemos dejado de hacer durante décadas. Y no dice relación con un gobierno de turno, dice relación con gobiernos que durante décadas miraron este tema y observamos la cordillera y decíamos, no, tenemos lleno de agua. Y ahora la cordillera ni siquiera la vemos blanca, ni siquiera retiene lo que antes retenía. Ahora con pocos calores rápidamente esto se deshiela. Y por lo tanto yo creo en que hay que combatir obviamente la especulación. Yo creo que aquí tenemos problemas de especulación en muchos lugares de Chile, y ni hablar, estaba el diputado Paulsen cerca mío hace un rato, en el sur de Chile, como bien decía Iván, hay gente que tiene sus campos al lado de un río y no pueden sacar un litro de agua porque alguien lo inscribió, pero también alguien lo otorgó. Entonces, yo creo que es súper interesante situaciones como, por ejemplo, AgroSuper. Habría que ver por qué se otorgan, u otras situaciones similares, por qué se otorgan, y hay personas que le ponen todo tipo de dificultades para poder regularizar un pozo o una noria. Yo les explicaba hace 15 días atrás, yo tengo casos de personas que en pozos que fueron financiados por el gobierno de Chile a través del sistema de postulaciones. Les pagaron el pozo y les pagaron las bombas, y hasta el día de hoy, 15 años después, aún no pueden inscribir las aguas. Son situaciones bastante insólitas. Y hay gente, ¿no es cierto?, y hay gente que se saca la mugre, intentan, y tampoco. Entonces yo creo firmemente en que todo el sistema del agua que hoy día está distribuido en tantos organismos, por eso me gusta el tema de la subsecretaría, porque creo que podemos ir concentrando las pegas, ¿no es cierto?, de manera tal de que no haya frescos que se aprovechen, de que no se sobreotorgue, de que se otorgue de manera correcta, de que vayamos haciendo las obras que corresponden. Así que yo valoro profundamente lo que ustedes hacen en términos de poder venir a exponer una realidad totalmente distinta, porque estamos hablando de sectores de secano. Quizás si la única pregunta, en los años 80, ¿había frutilla en San Pedro? A mí me toca pasar, y como bien decía el diputado Espejo, yo compro frutilla en Loica Alto o Loica Bajo cuando vengo de mi distrito, del Litueche, de la Estrella, etcétera, y hay lindas plantaciones. En nuestra zona también hay lindas plantaciones, pero se trata de suelos esencialmente de secano, que yo antes no veía que fuesen cultivados.
y que probablemente perforaron o tuvieron el acceso a cierta cantidad de agua, y eso obviamente que tiene un límite en el tiempo, en cuanto a la cantidad de hectáreas que podemos, ¿no es cierto? Bueno, claro, también, donde habían garbanzos también en cosas seco, hoy día hay frutillas y otras cosas. Así que agradecerle a la exposición, creo que ilustra mucho algo totalmente distinto a lo que nos correspondió vivir con anterioridad, que eran las juntas de vigilancia constituidas en función de los ríos y cómo se distribuye el agua. Y muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Sepúlveda. Presidente, si bien no tiene que ver quizás con el código propiamente tal, pero es el tema de la sanitaria. Cuando se hizo el traspaso, ¿no es cierto?, se privatizaron las aguas. ¿En su gobierno, de Frey? Sí, en el gobierno del presidente Frey, que yo apoyé. Que no es lo mismo el Frey. En el minuto del traspaso, desde el sector, desde Sendos, por ejemplo, voy a poner el caso que yo conozco, es Bío, hubo muchos derechos de agua que quedaron sin inscribir, que quedaron en las escrituras de privatización, pero nunca inscritos en el conservador, y por lo tanto quedaron en el aire ahí. Y esos derechos de agua, muchos de ellos, por lo menos en la sexta región, son derechos de agua que pertenecían y que hoy día las necesitan, porque eran pozos que tenían en su minuto las cooperativas, los comités de agua potable rural. Hay pozos en este minuto que no se pueden ocupar, porque se supone, en el caso nuestro, que son desvíos, pero desvíos no los tiene inscritos y que se supone que están en la acta cuando se traspasa de Sendos a desvío. Existe, y por eso que es importante que lo puedan preguntar a la sanitaria, una cantidad de derechos de agua, un poco lo que plantea el diputado Barros, cuando se vende quedan esos derechos de agua en el aire. Quedaron muchos derechos de agua en el aire y que lamentablemente nosotros lo hemos planteado durante ya varios años. Y la DGA y la DOH tampoco reaccionan frente a esto. Y con esos derechos de agua, que no son pocos, podríamos cubrir varios agua potable rural que hoy día no tienen ninguna posibilidad de tener derechos de agua. Así que pedirle por su intermedio, presidente, la posibilidad de que puedan revisar esto, porque esto no solo ocurre en la sexta, ocurre a lo largo de todo el país. Y un día se lo planteé, porque yo también estoy en la Comisión de Obras Públicas en la Cámara, y se los planteé a la sanitaria, pero ustedes entenderán que ellos no van a mover un dedo por eso. Pero yo creo que sí el Estado tiene que regularizar, y esos derechos de agua están ahí sin poder usar esos pozos, presidente. Gracias. Gracias, presidenta. Espero, estimados invitados, que haya quedado más o menos clara las explicaciones que han dado, ¿no es cierto?, cada uno de quienes han intervenido. ¿Cómo? ¿Me puede dar la palabra un segundo? Después, un momentito, por favor, con todo gusto. Este cambio climático no sabemos cómo va a continuar en el mundo y en Chile. Depende de eso, ¿no es cierto?, que se puedan hacer nuevas modificaciones en un futuro cercano o lejano. Algunos dicen que la sequía llegó para quedarse y que nunca más se va a retirar de Chile. Ojalá que estén equivocados los tipos y que volvamos a la normalidad, porque el drama que se ha vivido en el último tiempo, gastando decenas y centenas de millones de pesos en camiones aljibes para atender la necesidad de la población en el país, es tremendo. Es como nunca en Chile. Y esto especialmente en el norte. Todavía aquí podemos decir que estamos casi en jauja. Hemos tenido en la zona centro-sur un invierno relativamente normal. Yo cuando pasaba en junio, julio, desde el norte hacia Santiago, miraba las cordilleras y estaban sin nada de nieve. Felizmente después cayó algo y eso ya es un almacenamiento de agua que tenemos para el verano. Todavía están blancas las cordilleras. Entonces, este cambio climático es el que nos tiene tremendamente preocupados. ¿Y por qué se produce el cambio climático? Bueno, dicen que el terremoto que cambió el eje de la Tierra. No, sí, es el ser humano que donde está metiendo los pies más que las manos. Donde está, comete errores garrafales. Imagínense usted un ejemplo que espero que quede claro. Este gran globo que es el planeta, nosotros hemos sacado millones de toneladas de cobre
desde Chile hacia otros lugares. O sea, hemos cambiado el peso de Chile en relación a lo que había antes que explotásemos los minerales. ¿Cómo no va a cambiar? Evidentemente que sí, va cambiando. Y otras cosas también, de otros lugares, el combustible, el crudo, el petróleo. Entonces vamos nosotros provocándole un daño tremendo al planeta y junto con eso, ¿no es cierto?, tenemos estas altas temperaturas como consecuencia de que ya la capa de ozono prácticamente desapareció. O sea, el tema es tremendamente complejo. Pero quiero comentarles que a esta comisión llegó este proyecto de reforma al Código de Aguas el día 23 de octubre, con suma urgencia. O sea, teníamos 2 sesiones para darle un corte y despacharlo a tontas y a locas, sin escuchar a la gente que tiene el legítimo derecho de venir aquí al Parlamento, a su casa, a expresar sus puntos de vista, sus inquietudes, sus dudas, en fin, qué sé yo, para explicarle de parte del Ejecutivo, bueno, ¿qué se va a hacer con esta reforma al Código de Agua? Y queremos que las cosas se hagan con más justicia. A nadie se le va a quitar su derecho de agua, pero vamos a saber si esa persona lo está usando adecuadamente o lo tiene por tenerlo. Si lo tiene por tenerlo, no. Este no es un adorno para que lo estén luciendo, sino que es un bien nacional de uso público que hay que darle el mejor uso posible. Entonces, pedimos que se le quitara la urgencia, se le quitó y por eso hemos podido recibir a varias asociaciones de regantes, a varios interesados en venir a la comisión, a ustedes, que nos parece muy importante sus puntos de vista, y vamos a seguir trabajando en esto porque nos interesa escuchar a la gente y disipar dudas que a veces son infundadas. Ahora, nos llama la atención esto de el agua finalmente llega al mar, pero cuando llueve torrencialmente y el agua pasa por los canales, arrasa con la tierra, sigue por los esteros, enseguida toma el cauce de un río y llega al mar con la tierra nuestra. Ahí es donde tenemos que meter la mano. Tenemos que ser capaces de construir muchos embalses pequeños, de mediano tamaño, para conservar el agua que se va directo al mar, que se vaya con más lentitud después, que lo usemos. Pero que no ocurra esto, porque son cantidades muy importantes que las estamos desperdiciando. Eso es lo que hemos planteado. Personalmente, y los integrantes de la comisión así lo han hecho en repetidas oportunidades. Entonces, este es un tema complejo que nos interesa analizarlo con detalle, ¿no es cierto?, junto a nuestra gente. Tenemos que seguir avanzando en tecnología en riego, ¿no es cierto?, lo que ha hecho la Comisión Nacional de Riego, bonificación para revestir los canales, porque a veces por conducción se pierde la mitad del agua que sale de una bocatoma hasta que llega al lugar de consumo. Tenemos que aprovechar todos esos espacios donde podemos acumular agua y hacer el mejor uso de ella. El riego tecnificado es el ideal para economizar agua y aprovecharla de buena manera. Entonces, creemos nosotros que con esta reforma, y esa es mi visión, yo creo que tiene prioridades en cuanto al uso de agua, que yo lo tengo claro como tal. Primero, agua para el consumo humano, letra punto 1, letra A. Eso es lo básico. Después, para mí el agua tiene que cumplir con un rol fundamental que es riego para los cultivos que producen alimentos para el ser humano y otros. Después, siempre y cuando no impacte, ¿no es cierto?, en el sector donde se va a instalar, generación de energía eléctrica en común acuerdo con la comunidad, los regantes, toda la gente. Y después otro, lo que venga. Pero tenemos que dar esas prioridades. Sabemos que este vital elemento es fundamental. Sin agua no hay vida. Por eso están viendo en el planeta Marte a ver si hay algún vestigio de agua, porque si hay agua podría haber vida. Yo creo que el planeta Marte en algún momento de la historia fue algo parecido a la Tierra. Y si nosotros no cuidamos este planeta nos vamos a transformar en un martes o en un miércoles, que a lo mejor es peor que el martes, por esta irracionalidad, por estas altas temperaturas que están subiendo, que ya no las resiste el ser humano en algunos lugares del mundo. Esto es responsabilidad única y exclusivamente de ese bípedo mal criado que se llama ser humano. Somos nosotros los responsables de todo el daño que le hemos causado al planeta. Y hay un tema que me interesa y que a ustedes también debe interesarle, que lo hemos
comentado aquí varias veces, y le interesa a toda la comisión, es el beneficio que tienen que tener nuestros campesinos para optar al subsidio habitacional rural, que tiene puras dificultades. Y ahora hay una disposición, después de que hemos bregado, pero insistentemente, donde va a haber, ¿no es cierto?, un acuerdo Servio-INDAP para hacer un mejor subsidio habitacional rural, de más recursos, y también preocuparse del entorno de lo que será la casa. Algunos quieren que el baño esté afuera, que la cocina esté afuera, o sea, pero queremos que eso se informe y se comience a hacer ya, porque ustedes serán testigos que la gente del campo se está yendo a la ciudad, y esa es una brutalidad, ese es un problema irreversible, lamentable que esté ocurriendo, ¿no es cierto?, en nuestro país. Entonces, amigos, muy bienvenidos. Creemos que el APR es básico, que le demos velocidad a la instalación de APR para que la gente tome agua limpia, sana, y no estemos, ¿no es cierto?, tomando aguas contaminadas, que es lo que acontece. Hemos avanzado mucho, hemos pedido más recursos para el Ministerio de Obras Públicas, que los traspase, ¿no es cierto?, a obras hidráulicas, y conjuntamente con los recursos que ponga además los gobiernos regionales, podamos avanzar en dar solución definitiva al agua potable rural, porque el agua que llega a los aljibes no siempre es muy buena. Así que gracias por vuestra visita, y si tienen alguna duda, alguna consulta, todavía es tiempo que la pueden hacer. Diputado, señor Urrutia. Mire, querida Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes de Melipilla y sus alrededores, y a nuestras autoridades que nos acompañan. Quería, lamentablemente, Presidente, usted se extendió mucho, la diputada Pascal se tuvo que retirar a una comisión, a otra comisión. Pero quería contarle a ustedes que tienen una gran diputada, que se la juega fuerte por la zona de ustedes. Y además que hoy día andaba vestida de verde, o sea, andaba vestida de campo. Ya dije que te caturra, yo andaba vestida de campo. Así que siéntase orgullosa de la diputada que tiene, primero que nada. No es ni siquiera de mi lado, se lo digo con todo, absolutamente del lado contrario, pero igual la admiro porque ella es muy trabajadora. Yo les quiero contar que yo represento una provincia que es, yo no sé si es la mayor productora de frutillas de Chile, me da la impresión que sí, que es la provincia de Cauquenes. Y tenemos un tema muy, ¿cómo llamarlo? Un tema curioso, porque tenemos plantado lleno de frutillas con una vista maravillosa y no tenemos agua. La vista es maravillosa porque tenemos vista al mar. O sea, no hay ningún frutillero de la zona de Chanco, de Peyúgue, que no mire el mar. Todos están sacando frutillas y están mirando el mar. Y sin embargo no tienen casi nada de agua. Muy poca agua. Ahora efectivamente se han hecho pozos y lo mismo, me imagino que la zona de Melipilla, no sé si era igual o no, pero en esta zona hasta hace algunos años atrás era totalmente de secano. Lo que se sembraba ahí era trigo de invierno y se sembraba lenteja. Eso era mayormente el tema. Después las lentejas le empezaron a traer de Canadá y sonó un poco el sistema en la zona ahí. Y el chico tenía años buenos, tenía años malos. Y vino el gobierno de Lagos, si no me equivoco. Creo que fue el gobierno de Lagos. A quienes estaban en INDAP en esa época, se le ocurrió este tema de la frutilla en la costa. Fue así, Senador Naranjo, ¿no?, que me puedo corregir, en esa época. Claro, y efectivamente se partió con las plantaciones de frutilla en la costa con un éxito tremendo. Un éxito realmente increíble. Costó mucho al principio, efectivamente, llevarlo a cabo. Se vendía más que nada con chencho, todavía se vende con chencho, lamentablemente. No sé si le llaman con chencho en Melipilla. ¿Igual? Yeah. Todavía se vende mucho con chencho, lamentablemente, porque la idea es tratar de venderle. Con chancho. No, en mi zona con chencho sabe todo el mundo quién es. El intermediario. El intermediario, diputado Barro, que se lleva el fuerte, digamos, de la diferencia de precio. El agricultor normalmente el que paga los patos, y el intermediario que se la lleva toda. Bueno, pero lo ideal es tratar siempre de venderle a la industria, al exportador directo, digamos, eso es la idea. Y en algunas partes existen asociaciones de agricultores que logran exportar directamente, que es lo ideal al final. No es tan fácil, pero eso. Entonces lo que quería decir, presidente, que usted me robó las palabras, por eso no las quiero repetir mucho, pero rápidamente decir que
Aquí lo peor de todo, lo que nos pasa lejos, lo peor de todo, es que por años no nos hemos preocupado de que el agua está cayendo al mar sin parar. Yo el otro día pasaba por el Cachapoal que cruza Rancagua, no sé, la cantidad de agua que lleva, era una cosa impresionante, decía, y pensar que el 90% de esta agua que va aquí, porque algo regalar para abajo, el 90% va al mar. Es una locura que no tiene nombre. ¿Ah? Si nosotros le copiáramos a países como, les voy a poner un ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer en la zona agrícola de Australia, pero quiero ir a Australia, porque Australia se parece más al nuestro, tiene el mismo clima nuestro, está más o menos a la misma altura, produce más o menos lo mismo que producimos nosotros. No pierden una gota de agua, es una cuestión impactante. Yo me tocó ver toda la zona rosera, dan vuelta el agua. ¿Ah? Aquí en Chile el agua que sobra cae en los caminos. Allá no, las dan vuelta y nada, no pierden ni una sola gota de agua. Y además el agua se le ha ido metiendo mucha sal en Australia, entonces está con mucha complicación de esa manera, pero es impactante cuando los tipos se preocupan del tema del agua. Aquí, claro, efectivamente miramos la cordillera debería estar tapada de embalses. Yo siempre he dicho, y lo reitero, que los embalses tienen que ser para 3 fines: agua potable rural, riego y electricidad. Las 3 cosas juntas. Toda la cordillera, completita, deberíamos tener toda la cordillera tapada de embalses. Pero bueno, hoy día hacer un embalse en Chile cuesta alrededor de 25 años se demora en hacer un embalse. ¿Sabían ustedes eso, no? Más pequeño. No, un embalse, estoy hablando de un embalse grande. Alrededor de 25 años. Una locura. Nosotros, yo estoy en una zona, en la zona de la Cuenca Longaví, que llevamos más de 15 años con un cuento de embalse. Más de 15 años. En trámites para allá, trámites para acá, y eso todo. Y no se trata de un gobierno a otro, sino que el tema de la burocracia y el cuento, la cuestión, y no camina. Y es desesperante ver que el tema no camina. Y aquí todos los gobiernos han tenido la intención y tienen la intención de construir estos grandes embalses. Y al final estos grandes embalses cuesta un mundo construirlos. Por eso es que lo que está haciendo este gobierno con los embalses pequeños es extremadamente importante. A mí me ha tocado ir, me suena, a la reinauguración de estos embalses pequeños, que no son tan pequeños al final, pero que sirven para regar a una comunidad importante. Y eso está ayudando fuertemente en el tema. Y eso ojalá se siga incentivando fuertemente. El embalse intrapredial es lejos hoy día mucho más importante y es lo que nos está ayudando, digamos, a tener mayor cantidad de agua y poder tener mayor cantidad de hectáreas de riego. Gracias, presidente. A usted, estimado diputado, muchas gracias. Bueno, aquí usted, el auditorio, va a tener que excusar los cachipurreos también, ¿eh? Porque este chiquillo dice que produce muy buena frutilla, allá dice que produce mejor, pero ninguno de ellos ha traído unas 6 o 8. No, está prohibido, diputado Barro. Bueno, pero ninguno ha traído unas 6 o 8 para preparar un Borgoña, un Clery, ¿eh? ¿Qué le parece? Prohibido para ellos, pero no para usted. Ya. ¿Alguna consulta última? A ver. Señor presidente, yo quería tomarme de la última palabra suya. Disculpa, quería tomarme, señor presidente, la última palabra suya respecto del subsidio rural. Que usted dice que hay un instructivo de simplificar este subsidio rural. Lo mismo quisiéramos que nosotros como pequeños agricultores hiciera con los sistemas de riego tecnificados. Y tiene que haber un programa para que nosotros optimicemos nuestro riego, pero que sea simplificado, no tan burócrata, no que le exijan a uno que haga primero el riego y después ir a pedir el cheque al Estado, sino que partir al revés. Eso, señor presidente, creo que sea. Perfecto. Bien, agradecemos la presencia de nuestros invitados, que ha sido muy importante su exposición, y de nuestros asesores, Director Nacional de Agua. Aquí está, ¿no es cierto?, también Tatiana Celume, que nos ha acompañado en el último tiempo, es muy versada en la materia, don Reinaldo Ruiz, nuestro asesor legislativo del Ministerio de la Agricultura, don Jaime Naranjo, y a todos y cada uno de ustedes. Así que buenas tardes, muchas gracias, se levanta la sesión.